Ricas bendiciones hoy, domingo 14 de mayo. Con ustedes el profesor Ramón Romero. Vamos a estudiar inmediatamente la lección número 8, el sábado y el fin. El texto para memorizar y de aclarar a toda dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Efesios 3:9. Con gratitud invocamos tu nombre para que tú recrees en nosotros tu imagen que nos diste cuando creaste al primer hombre. Es la oración que te ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy domingo, el juicio, la creación y la responsabilidad. El juicio no es solo una enseñanza del Apocalipsis. Por el contrario, se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque cuando el hombre pecó en Génesis 3, inmediatamente vemos el juicio de Dios a Adán y a Eva. ¿Cómo fue que Dios le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Era para que se incriminara del pecado que había cometido y se estaba ocultando en un árbol. Amigo, hubo juicio porque hubo caída. Porque el juicio de Dios consiste en devolver la imagen de Dios perdida por el pecado. Ese es el propósito del juicio. No es destruirnos. ¿Por qué digo esto? Porque dice Jesucristo en Juan 3:19, y esta es la condenación. En el versículo 18 es mucho más hermoso cuando dice: el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces, si él vino para no condenar al mundo, ¿por qué hay juicio? La respuesta está en el versículo 19, que dice: y esta es la condenación. La palabra que usa ahí en el griego es la palabra crisis. Y la palabra crisis significa proceso de un juicio. Entonces, y esta es la condenación: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué hay un juicio? Porque de continuo el corazón del hombre es al mal. Y el juicio es precisamente la manifestación del deseo de Dios de destruir el pecado. Pero como el hombre se resiste a dejar el pecado porque ama más las tinieblas que la luz, entonces el hombre, al adherirse al pecado, cae en la condenación al pecado, y muriendo el hombre por adherencia, por aferrarse a la persona pecado que lo está destruyendo, y que Cristo viene a destruir al que
introdujo la muerte, es a saber, al diablo. El pecado es algo tan horrible para Dios que tiene que usar el juicio. Y el juicio es la respuesta de Dios al pecado y al pecador. La respuesta de Dios al pecador arrepentido. Por eso Él fue el portador de nuestras culpas, para que cuando seamos juzgados, sea toda la culpa descansada en Él y no sobre nosotros, cuando lo aceptamos como nuestro único Salvador personal. Recuerden, hermanos, la contaminación de la creación original acarreó el primer juicio universal. ¿Cuál fue el primer juicio universal? El primer juicio universal fue el diluvio. El primer juicio personal fue Adán y Eva. Pero el juicio universal, porque nada más eran dos los que existían. Al principio eran Adán y Eva, fue un juicio a una familia, a una pareja de esposos llamados Adán y Eva. Pero el juicio universal primero fue el diluvio. Y saben, hermanos, los juicios finales de Dios sobre este planeta son enviados para destruir a los que destruyen la tierra, dice Apocalipsis 11:18. Nosotros estamos siendo juzgados, nosotros cristianos, en el juicio investigador o preadvenimiento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aceptamos la vida de Cristo, que fue juzgada. Y como se halló sin pecado, Dios castigó el pecado de nosotros en el cuerpo de Jesús, siendo inocente, para que en su inocencia Él recibiera todo el castigo que nos corresponde a nosotros, y ya ninguna condenación hay para los que están, o sea, para los que aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Cuando Dios juzga a cada cristiano, no es al cristiano que está juzgando a Cristo en la persona de un cristiano arrepentido. Y como Cristo le ha imputado la vida al cristiano, ya el Padre no ve la pecaminosidad del cristiano, sino ve la pureza inmaculada de Cristo Jesús, que le imputa, que lo viste. Imputar significa vestirlo con la justicia que no era de ese hombre, se lo da a Cristo como un derecho a la vida por aceptar a Cristo como su único Salvador personal. Entonces, el juicio es el resultado ante el universo de que yo lo acepté, y como lo acepté, mi nombre será llamado y no seré condenado, porque la vida de Cristo me inhibe al aceptarla de toda condenación que viene como retribución al pecado desde el cielo. Dios tiene que destruir a los que destruyen en la tierra, y Él tiene que revertir lo que sucedió durante la caída y crear un cielo nuevo y una tierra nueva. El apóstol Pedro se refiere con palabras muy fuertes a este tema de la creación y del juicio. Los que se burlan de la intervención de Dios en la historia de la raza humana, dice en 2 Pedro 3, del 5 al 7, intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. No fue por la evolución, como hablamos ayer, evolución teísta, sino por la palabra de Dios, que Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Y la tierra surgió del agua
y fue establecida entre las aguas. Por eso el mundo de entonces pereció anegado, o sea, sumergido en agua. Y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, la palabra de Dios, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los impíos. Eso escribió Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 5 al 7. El punto de vista de San Pedro es simple. La historia siempre ha tenido sus escépticos. En los tiempos antiguos estaban los que deliberadamente olvidaron que Dios creó la tierra y que llevó a cabo su juicio sobre la maldad por medio de un diluvio universal. Y hay excesivas evidencias de que hubo una catástrofe mundial con los hallazgos científicos de la erosión del planeta y de capa sobre capa de millones de seres que murieron repentinamente producto de una catástrofe universal que la Biblia llama diluvio. De manera similar, entonces, en el fin de la historia, prevalecerá el escepticismo como lo hubo en los días de Noé. La gente no creía que vendría un diluvio porque nunca había llovido. La primera vez que llueve en la Biblia es en Génesis 7, cuando desciende por 40 días agua, llamadas las cataratas del abismo, por 40 días y 40 noches. ¿Y saben ustedes cómo era que llovía? Llovía de abajo para arriba. ¿Cómo era? Llovía de abajo para arriba. ¿Dónde dice eso? Si usted toma Génesis, el capítulo 2 y el versículo 6, dice, versículo 5 y versículo 6, oiga lo que dice la palabra de Dios. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Atención ahora, mas subía de la tierra un vapor que regaba sobre la faz de la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Que llovía de abajo para arriba. ¿Cómo? A través de un vapor, de un rocío que humedecía todo lo plantado y hacía crecer y madurar el fruto conforme a su tiempo. Nunca había llovido de arriba para abajo. Pero los escépticos antediluvianos dijeron, nunca ha llovido. Por tanto, Noé está loco diciendo que vino un diluvio. Lo mismo acontece hoy. La gente no cree que Cristo viene. La gente no cree que el mundo va a ser destruido. Y nosotros fuimos llamados a decirle al mundo, a través de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, que un llamado a temer a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y según hemos estudiado, este juicio comenzó según la profecía que concluyó el 22 de octubre de 1844. Comenzó el juicio investigador que comprende el juicio final, preadvenimiento, milenial y postmilenial.
Y el mundo tiene que saberlo. Para eso es el mensaje de los 3 ángeles. Así que, mis hermanos, así como hubo incredulidad en los días del diluvio, también habrá incredulidad en los días antes que venga Cristo por segunda vez a la tierra. Y el mismo Cristo asevera en Mateo 24 y el versículo 38, 37, 38 y 39, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron, una mejor traducción es, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El mismo escepticismo que hubo en los días antediluvianos acontecerá en los días antes de la segunda venida de Cristo. Un escepticismo en la humanidad de que no habrá juicio. Y si no hay juicio, no hay que temerle porque yo soy Dios. Y si muero, me iré transformando y reencarnando en otras materias, animales, para llegar a perfeccionar mi carácter y mi físico, porque soy Dios y Dios no tiene desperdicio ni desperfecto. Hermanos, ¿saben? En estos últimos días de la historia de la tierra, prevalece el escepticismo con relación a Dios como creador y como juez. Y Él tiene derecho a reclamar porque creó el planeta para que fuese habitado, como dice la Biblia, creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no creó el mundo para que esté en la condición como está. Pero como está en la condición abyecta del pecado, para eso manda un triple mensaje angelical para que haya juicio, creación y responsabilidad. Tú y yo somos responsables de nuestro destino si nos perdemos o nos salvamos, porque Dios ya hizo todo para que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el único que puede salvar es Cristo. Para que todo aquel que en Él cree, en otra traducción, para que todo aquel que lo acepte no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida eterna. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25, diciendo que Cristo es la eternidad y Cristo es la vida eterna. Y Juan 7 nos dice que nosotros cuando aceptamos a Cristo tenemos vida eterna. Viene la pregunta, y si tenemos vida eterna, ¿por qué morimos? Porque lo que muere este cuerpo de este planeta. Cuando Cristo venga, vendrá con un cuerpo eterno que nos va a vestir con Él cuando resucitemos de las tumbas ya selladas por Dios para la eternidad con Él. La teoría de la evolución se alimenta cada día por el humanismo campante y el escepticismo campante. Y efectivamente es parte del furor, del vino del furor de Apocalipsis 14:8 de Babilonia, que está embriagando el mundo,
de que nosotros somos otros dioses. Para eso es el mensaje de los tres ángeles. Mañana lunes, si Dios nos lo permite, continuaremos con este estudio, el sábado y la creación. Suscríbete a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga y nos guarde.